Los estudios taxonómicos no pararon hasta ahí. Su discípulo Teofrasto, quien en el año 320 hizo una publicación muy importante, un libro denominado De Historia Plantarum, en el cual describe la anatomía de las plantas y las clasifica de acuerdo a su tamaño, en hierbas, arbustos y árboles. A mediados del siglo XVIII, un científico sueco de nombre Carl von Linneo clasificó a los seres vivos en categorías taxonómicas mucho más específicas. Él sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que hoy en día se utiliza. Ordenó a cada organismo en categorías, como ya lo mencioné, categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular. Vemos aquí, por ejemplo, de lo general, el reino, a lo más particular, que es la especie. Él clasificó a dos principales reinos, el reino Animalia y el reino Plantae. Y también, con el fin de evitar confusión entre la comunidad científica, decidió asignar a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal, llamado nomenclatura binomial o nombre científico. Este está compuesto, a su vez, por el género y la especie. Aquí tenemos tres ejemplos. El género es Canis, para los tres animales que vemos aquí, y la especie varía. En el caso del lobo, Canis lupus, lupus sería la especie, Familiaris sería la especie del perro, y Latrans sería la especie del coyote. Los tres son género Canis, pero su especie se modifica. Es como si le estuviéramos dando un nombre y un apellido a cada especie. Más clasificar a los seres vivos en otra categoría taxonómica mucho más general, en este caso el reino protista. Cuando los científicos comenzaron a estudiar a los organismos unicelulares, los clasificaron ya sea como plantas o como animales, pero Haeckel no se quedó allí. A medida que se identificaron más organismos, se dio cuenta de que no siempre era posible hacer esta distinción, ya que no compartían plenamente características comunes a esos reinos. Por lo que para resolver este problema, Haeckel creó un tercer reino llamado el reino protista, integrado por organismos unicelulares, es decir, aquellos organismos que están constituidos por una sola célula. En el año 1956, durante las siguientes décadas, los científicos aprendieron más acerca de la enorme cantidad y diversidad de los microorganismos y así descubrieron que existen diferencias entre células de los organismos. Estas diferencias son muy particulares y yo creo que más adelante los vamos a estudiar. Sin embargo, los mencionaré. El reino Monera está constituido principalmente por organismos, o microorganismos más bien dicho, procariontes. Procariontes, que etimológicamente significa pro, antes, y carión, núcleo. Es decir, los organismos que en su estructura no contienen un núcleo. Su estructura celular no tiene un núcleo. Su información genética no está almacenada en un núcleo. Y en los organismos eucariontes, en este caso los pertenecientes al reino protista, sus células, al reino protista, al reino plantae y al reino animal, sus células contienen un núcleo en donde se almacena la información genética, el ADN, ¿sí? Entonces es una característica importante para poder diferenciarlo, y de esta manera se creó el reino Monera, diferenciando las características celulares, en este caso el núcleo. Continuando, el antes mencionado científico consideró dos reinos, consideró otro reino, se generaron 4 reinos, que fue el reino Monera, el reino protista, el reino Plantae y el reino Animalia.
Antes de Whittaker se consideraba que las bacterias y los hongos pertenecían al reino de las plantas. Conforme se conocieron más características de los hongos y otros microorganismos, se hizo evidente la necesidad de sacarlos del reino de las plantas, por lo que Whittaker propuso un sistema de clasificación de 5 reinos, al considerar los siguientes criterios. Número 1, el tipo celular, procariontes y eucariontes. El nivel de organización, si eran unicelulares o pluricelulares. Unicelular, aquellos organismos que están constituidos por una célula, o pluricelular, en este caso los organismos que están constituidos por 2 o más células. Y también el tipo de nutrición, la nutrición autótrofa. Acuérdense que la nutrición autótrofa son aquellos organismos que por sí mismos pueden desarrollar sus nutrientes, es decir, su alimento. Y la heterótrofa, aquellos organismos que necesitan forzosamente de otros organismos para poder alimentarse. Y también el tipo de reproducción. Reproducción sexual, cuando hay células sexuales, ejemplo, el óvulo y el espermatozoide. Y reproducción asexual, cuando no existen este tipo de células para reproducirse. Por lo que él pudo crear un nuevo reino, proponiendo el reino fungi como el quinto reino. Los hongos, por lo tanto, se caracterizan que por sus células contienen una pared celular, y en conjunto forman un micelio. El micelio son células también. Su tipo de nutrición es heterótrofa y sus características son muy diferentes al reino Plantae, por lo que cabe destacar que los hongos no son plantas, ni los protistas son animales, son grupos, son reinos distintos. Y aquí lo vemos: reino protista, reino de los hongos, que es el reino fungi, reino de las plantas, que es el reino Plantae, el reino Animalia. Son independientes del reino Monera, porque el reino Monera son organismos unicelulares, es decir, con una única célula, con una sola célula. Su cuerpo es una célula, son organismos unicelulares. Y los protistas, los hongos, las plantas y los animales, son pluricelulares. Aunque también puede haber protistas y hongos unicelulares, pero pues bueno, aquí podemos hacer esa diferenciación y más adelante lo estudiaremos a detalle. Carl Woese, quien en 1977 propone otra categoría taxonómica, la cual es una categoría mucho más general, agrupa a los reinos dentro de esta categoría y se generan 3 dominios: dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. El dominio bacteria y arquea se integra al reino Monera, y el dominio eucaria se integran a los demás reinos: reino protoctista, reino fungi, reino Plantae y reino Animalia. Este científico aportó esto, que es muy importante, es muy actual, y así como él, hasta la actualidad, han continuado estas aportaciones. El conocimiento es inacabado. La taxonomía, como te habrás dado cuenta, cuenta un sistema de clasificaciones que no es estática, y por lo tanto las clasificaciones de los seres vivos cambian de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. Conforme se van conociendo los nuevos aportes, se van integrando pues nuevos conocimientos. Aquí vemos ya en esta clasificación de los reinos, las aportaciones, por ejemplo, de Whittaker, que son las más usuales en la actualidad, son las que precisamente los biólogos estudian con más detalle. Entonces, retomando, reino Monera, como lo mencionamos, reino de las bacterias. Reino protoctista, tenemos los protozoarios y algas unicelulares, ya lo ven,
Aquí tenemos unicelular y pluricelular también. En los hongos, por ejemplo, tenemos levaduras, son unicelulares. Hongos, en este caso, hay pluricelulares también. Aquí los hongos, por ejemplo, este tipo de hongo que se llama hongo Basidiomycete, pertenece a otro grupo. Es un grupo de hongos que generan un órgano reproductor, en este caso un cuerpo fructífero. Este hongo, por ejemplo, es Agaricus campestris, o conocido como el champiñón, ¿sí? Y bueno, los otros dos reinos que ya conocemos más, porque pues obviamente son macroscópicos, los podemos ver, y se han hecho estudios desde mucho antes. Animalia y Plantae son los dos últimos reinos. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra los 5 reinos. El término protoctista nació a partir de otra. Bien, interrumpimos la presentación porque ya obviamente estaba redundando un poco en lo que corresponde a esta presentación. Y lo último que yo quisiera compartir nada más es eso, en esa misma línea de lo que él estaba planteando, la imagen de la taxonomía como tal, en cuanto a, veamos acá, en cuanto a lo que es la misma clasificación como tal, o sea, el- la herramienta que él usa proviene desde lo que es lo planteado por el señor Carl Linnaeus y después Whittaker, que es el que establece la clasificación. Esto es lo que nos decía que Aristóteles fue el primero, ¿verdad? Después Teofrasto, y así siguieron una serie de gente que aportó hasta que llegamos acá en ese siglo XVIII, cuando Carl Linneo, ese sueco, estableció la fórmula, cómo se debían entonces comenzar a hacer la clasificación y como yo les dije anteriormente, utilizando siempre como lenguaje el lenguaje latino. Y este tipo de clasificación es la nomenclatura binomial, que es la que utilizan ya que se usa un nombre científico y acompañado de lo que es el género y la especie, que son los taxones. Taxones son espacios o son clasificaciones, son como rangos o niveles de la clasificación. Entonces aquí las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Y aquí podríamos tener en el caso de la animalia, del reino animal, ¿verdad? Tenemos en el reino animalia, tenemos nosotros, bueno, una clasificación nada más de dos grupos aquí, el chordata y el artrópoda. Hay otros más, está el molusca, está el porífera, ¿verdad? Y así sucesivamente, hay un par más. Dentro del chordata están los que son vertebratas, aquí nada más vemos dos también, porque aquí hay cinco. Está el clase mamalia, porque estas son clases. El reino es este, reino animal. El filum chordata y aquí es filum artrópoda. Hay más filum dentro del grupo animalia. Hay como 5 o 6 filum. El subfilum vertebrata, y en el caso de los artrópodos hay dos subfilum que es mandibulata y calicerata. La clase mamalia y ave. Nosotros tenemos 5 clases en el grupo vertebrata: mamalia, ave, anfibia, reptilia y los peces. El orden puede ser primates o carnívoros. Son dos tipos de orden dentro del grupo mamalia. Miren, cuando esto que yo le estoy poniendo a ustedes aquí, usted me lo va a hacer con el organismo que yo le voy a dar, que está en peligro de extinción. Cuando venga la segunda, el segundo módulo va a traer la especificación de esta actividad. Y ustedes van a tener que hacer una breve presentación, porque el módulo que tú vas a resolver tiene que tener la clasificación sistemática, algo parecido a esto, pero del organismo que te tocó. Por ejemplo, por decir algo, yo a Tagles le mando a que él tenga que ver algo con respecto al qué sé yo, al que llamamos comúnmente macho de monte. Ese es el nombre común, pero es un tapir.
Entonces él me va a buscar a qué reino pertenece, si esto, y se va por esta línea a él a derivarme todo esto que está aquí. La familia del tapir, cuál es, el género, pero no todos los tapires, tienen que ver el tapir nuestro, el tapir en Panamá. Y eso lo puede encontrar, digo, ahí por internet se puede encontrar mucho de esto, en Wikipedia también. El género de la especie. Y el nombre común ya lo tenemos, que yo le voy a dejar el nombre común. Le voy a dar el nombre común en este caso, Machomonte. ¿Qué pasa? Cuando él en la parte del módulo me tenga que desarrollar módulos sobre taxonomía, él me va a poner ahí la clasificación del tapir y me va a poner una imagen de ese tapir y me va a poner el lugar donde se distribuyen, donde son encontrados más comúnmente estas especies y de repente algunos aspectos de lo que yo llamaría los hábitos alimenticios, la conducta, etcétera. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer para el módulo 5. Y esto es lo que decía, la jerarquía taxonómica, que arranca de dominio, que fue un señor que se le ocurrió y dice, no, hombre, yo creo que esto podemos, todos los reinos los fue metiendo dentro de dominio. En realidad estableció 3 dominios. Y un reino, que es el más primitivo, que es el reino Monera, lo metió al dominio este de las bacterias y arqueobacterias. Ya en el otro dominio, que es Eucaria, que tiene que ver básicamente con el tipo de célula y que presente el núcleo bien definido, ¿verdad? Que son las células eucariotas. Las procariotas no tienen eso, las eucariotas sí. Por eso la clasificación se hizo desde el punto de vista celular. Por eso que entraron ellos a ese hombre que vimos nosotros, creo que no me acuerdo bien el apellido de él, estableció esta nueva normativa. Pero esto va así, reino, filum, clase, hay filum y subfilum, clase, orden, familia, género y especie. Y eso está así. Estos se llaman taxones, son los niveles de desarrollo de las distintas organismos en el planeta. Esto nos explica ahí qué es un dominio, nos explican los reinos que existen, ¿verdad? El reino Monera, que está acá arriba, está dentro del dominio este que nosotros conocemos como Arcae y Eubacteria. Aquí están el reino Monera, se divide en estos dos, y el resto de los reinos están aquí en Eucariota. Entonces, aquí está la otra clasificación de lo que es el filum, clase, orden, la familia. En este caso, así vas a hacer esto. Cuando yo te mande el organismo, por ejemplo, gato de monte, este no te lo voy a poner, obviamente, pero te puedo poner manigordo, lo que sea. Entonces tú buscas, ya sabemos a qué reino pertenece, ¿verdad? Tú vas a hacer toda la clasificación que está acá. Lo que vimos, el reino, el dominio ya sabemos que eso va a Eucarias todo, pero va a ser el reino, el filum, la clase, el orden, la familia y la especie. Todo eso lo van a tener que poner y eso lo pusieron ellos aquí. La clase, el orden, la familia y lo más importante es tener claramente el género y la especie. Si es un gato, cualquier gato, puma, tigre, león, lo que sea, es Felis. Pero en este caso del gato montés le llaman Felis silvestris. En el gato común de casa debe llamarse Felis domesticus, ¿verdad? Eso es más o menos por donde yo vamos a ir girando, vamos a interrumpir ya el compartir. Me voy nuevamente a la reunión con ustedes. Saray, llegó tarde Saray. Bueno señores, ¿alguna pregunta ya para ir cerrando esto? Antes, como estamos grabando, yo quisiera que apareciera la evidencia de ustedes, así que significa que conecten sus cámaras para cerrar esto. Ya vimos biodiversidad corriendo, ya tengo la satisfacción de que ya tengo la fórmula para poder compartir videos. Nadie lo... Parece que fue un momento ahí que se me ocurrió y ya yo vi que lo podemos hacer de esa manera. Y así también ustedes lo van a aprender cuando les toque a ustedes hacer esta cuestión. Pero obviamente tienes que tener tu cuenta de Google para que tengas el Google Drive activo. Y ahí en la nube, eso no me está ocupando la memoria de mi máquina. De la nube estoy sacando todo lo que yo necesito. Por favor, conéctense. Agradezco también la presencia del uniforme escolar que ha caracterizado a este grupo. Yo voy a hacer lo que sea porque esto se tiene que saber de que ustedes han sido los que siempre han conservado la ética, porque ni mi consejería lo ha querido hacer. Yo le voy a tomar una foto a todos ustedes que ya es la evidencia final. Por favor, conéctense.
conecten las cámaras. Ya no, con esta clase cerramos el mes de octubre y arrancamos con el mes de noviembre, el mes de la patria. Se me olvidaba, sí, el taller está estipulado para el próximo viernes 6 de noviembre, es que es la fecha final de entrega, pero no lo vamos a ocupar la semana que viene en conectividad. De todas maneras, estén pendientes de cualquier aviso que haya que hacer. Así que yo les tengo que mandar el segundo módulo que va a ser, ya sería en realidad el sexto módulo sobre taxonomía, para que ustedes vayan trabajando ese material posterior a las fiestas patrias. Entonces, ¿quién más ahí no se conecta? Vamos, van corriendo por todo el salón, digo, por toda la casa buscando la camisa de la escuela y la corbata. Con el suéter es listo. Usted tiene que ser como los bomberos, tener todo ahí mismo al lado para cuando se haga un fuego, correr de una vez y ponerse las cosas. Profe, Vamos una bien. pregunta. Dígame, Tagles. No sé si me estoy adelantando, pero el módulo de taxonomía también va a ser en grupo. No, yo creo que esto sí lo van a tener que trabajar solo porque a cada uno le va a atacar un organismo. Acá de biodiversidad era en grupo porque la esencia de la biodiversidad es el trabajo colaborativo. Y el video decía que había que entrar en comunicación o en diálogo, no comunicación, diálogo con la etnia, con las culturas, con la educación, con la familia. Ese video es muy bonito. Yo pienso que ustedes deben seguirlo viendo en su momento. Se llama Todo está conectado. Se llama así el video, ese que se les presentó al inicio. Gracias a Dios no se fue la señal en el momento del video. Entonces, jóvenes, estamos nuevamente con una imagen de ustedes para la posteridad y para la memoria nuestra. Bien, entonces ustedes a conservar la calma, miren, no lo quisiera yo admitir, pero sí se está hablando seriamente por los científicos. Eso de que se aumentaron la sala de cuidados intensivos, se aumentaron las camas, porque se está esperando un rebrote en el mes de noviembre y muy grande, peor que la primera contaminación que tuvimos al inicio de la pandemia, porque la gente se vuelve loca y no toma las medidas de seguridad. Y no es eso, sino que están saliendo de su burbuja y estás yendo a invadir burbujas ajenas y estás llevando el virus. El virus está entrando a las casas por parte de hasta familiares tuyos están llegando con el virus. No, que no los traten de locos, agárrenlos allá afuera, que se quiten los zapatos, échale alcohol hasta decir no más y si no se deja, tírale un fósforo que se prenda, porque lo que menos es que te vaya a traer el virus a tu casa. Si él te quiere, él no debe traer el virus, y menos si una familia tuya tiene problemas de salud, porque el virus, tú te puedes restaurar del virus, pero el virus te deja una secuela de daños a los pulmones. Entonces, bueno, un abrazo fraterno. Saray, ¿qué tal? Se conectó Saray. Saray estaba como peleando si entraba y salía, ¿no? ¿Cómo fue la cosa, Saray? Bueno. Y creo que todavía sigo recibiendo notificaciones de compañeros, no sé si tu salón, pero creo que hay varios salones que están presentando nuevamente contagio del virus, están contagiados. Así que vamos a pedir porque nos libremos de eso. Entonces, nada, pues gracias a todos por el esfuerzo. Si hay alguna pregunta antes de cerrar, que me la hagan. Porque a veces los compañeros ayuden a los amigos, ustedes son bien duros porque dicen, no, en el video va a aparecer todo. Y a veces en el video yo no sé si no aparece o quién se quedaron, pues no aparece todo. Pero la indicación fue clara, el que quiso trabajar solo, pues se le respetó. Pero la idea es hacerlo en conjunto para hacer el trabajo colaborativo. Yo dije que a medida que íbamos avanzando el trimestre, el trabajo iba a ser más colaborativo. Y ustedes son capaces de eso y más. Esa es la alternativa para poder superar todos los desafíos. Hay que trabajar, perdón, en conjunto, en equipo, en equipo. Y todos, nadie es tan pobre para no dar nada y nadie es tan rico que no quiera compartir lo que tiene. Entonces hay que saber compartir y saber recibir también el aporte de los demás. Entonces, pues yo lo dejo un poquito con este mensaje. Ya entonces cierro la grabación.